El Consejo de la Judicatura da la bienvenida al Conversatorio Internacional Ética e Integridad Judicial en la lucha contra la corrupción en el marco del COVID-19, un espacio de diálogo en donde se hablará sobre las políticas de integridad y transparencia implementadas por los poderes judiciales y organismos internacionales adaptadas a estas nuevas dinámicas creadas por la pandemia. Iniciamos con la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Ella es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, abogada y doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha desempeñado como asesor y coordinadora jurídica en varias instituciones públicas del Ecuador. Fue legisladora nacional y jueza de la Primera Corte Constitucional del Ecuador. Ha sido docente de posgrado de la Universidad Internacional SEC, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y de la Escuela Politécnica del Litoral. Es la primera mujer ecuatoriana en alcanzar el primer lugar en el concurso mundial de oratoria en Japón, y desde enero del 2019 es la primera mujer en desempeñar la función de presidenta del Consejo de la Judicatura. Continuamos con el doctor Marco Teixeira, es oficial senior y coordinador del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Trabajó en la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada de la UNODC. Trabajó también en las oficinas de campo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Guinea-Bissau, Liberia y el Senegal. Antes de incorporarse a la UNODC, el doctor Teixeira trabajó para la Policía de Seguridad Pública de Portugal. El tercer participante ponente de esta mañana es el doctor Eduardo Fernández Mendía, es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial. Fue ministro y presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, miembro de la Comisión Reformadora de Código Procesal Civil de la provincia de La Pampa. Fue presidente del Tribunal Electoral Provincial en varios periodos, ex docente universitario de la Escuela de Policía en la provincia de La Pampa, elegido miembro integrante de la Comisión de Ética Judicial por el periodo del 2018 al 2022. Finalmente concluyo con la reseña del moderador de este conversatorio, Andrés Ormaza Mejía. Él es director del proyecto contra la delincuencia organizada transnacional en la Pan American Development Foundation, Fundación Panamericana para el Desarrollo, PAD. Es abogado con posgrado en Derecho Penal y Criminología, magíster en Estrategia y Geopolítica. Fue coordinador para Latinoamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Recuperación de Activos Derivados de la Corrupción y otros delitos. Director de Política Criminal del Ministerio del Interior y Justicia de Colombia, así como representante del Gobierno de Colombia en foros especializados de la OEA, ONU, Consejo de Europa. Actualmente es director del proyecto contra la delincuencia organizada transnacional en la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Es así que antes de arrancar con las ponencias, entrego la posta de este conversatorio al moderador, abogado Andrés Ormaza Mejía, quien expondrá la dinámica del conversatorio. Adelante, por favor. Adelante, abogado Andrés Ormaza, le escuchamos. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles. Sé que se conectan desde distintas latitudes del hemisferio y desde otros continentes. Es un placer departir con tan distinguido grupo de panelistas un tema de tanta importancia como la ética y la integridad desde la perspectiva de la justicia, de la administración de justicia, del poder judicial, de uno de los tres soportes del poder público. Y desde esa perspectiva vamos a conocer de viva voz de nuestros panelistas algunos de los esfuerzos que se están adelantando y de las iniciativas que se están adelantando en estas materias. Vamos luego a tener un escenario de preguntas
dirigidas a nuestros panelistas, y finalmente terminaremos con unas conclusiones del evento. Quisiera, como a título de introducción, simplemente dar como un poco un contexto sobre lo que significa hoy en día hablar de ética y de integridad en un ámbito general, y obviamente trataremos también de decantarlo al espectro de la rama judicial. No podemos iniciar un foro de esta naturaleza sin tener como un norte también histórico y recordar cómo desde Demócrito hasta Aristóteles, hasta Engels, pasando por Spinoza, por Rousseau, por Feuerbach, por Diderot, se ha abordado el concepto de ética. Recordemos que desde su obra de Ética para Nicómaco, Aristóteles señalaba tres grandes pilares que integran la ética como una búsqueda de la felicidad individual y colectiva, y estos tres grandes pilares son la virtud, la razón y la prudencia. Y quizás sea oportuno este foro para plantearnos qué tan presentes están hoy en día esos tres bastiones de la ética según Aristóteles, qué tanto debemos recuperarlos, traerlos a nuestra coyuntura, a nuestra contemporaneidad y hacerlos vivos. Y aquí surge una pregunta que no podemos tampoco pasar por alto. ¿Es la corrupción ausencia de ética? Seguramente para muchos la respuesta será afirmativa. Lo que vemos hoy en día como una exacerbación de actos de corrupción en una situación de crisis global, para algunos no es nada distinto que ausencia de ética, y ello nos lleva sin duda a una pregunta de referencia necesaria. Nos encontramos entonces ante una crisis de la ética. La ética la conocemos desde una perspectiva conceptual, pero qué tanto la hacemos vivencial y qué tanto la aplicamos en el quehacer de la justicia como en todos los quehaceres de la función pública. Qué tanto hemos entrado en una suerte de relativización de conceptos. Hemos relativizado los conceptos de ética, hemos relativizado incluso las escalas de la corrupción. Hay actos de corrupción más graves que otros. Yo creo que estas son interrogantes necesarios en un foro de esta naturaleza. Son interrogantes que cada uno de los asistentes debe a sí mismo plantearse, no solo desde la perspectiva de su función en la justicia y de su rol en esta cadena de valor del sistema de justicia, sino de una perspectiva un poco más amplia, como parte de la sociedad, como ciudadanos. Vienen entonces también unas reflexiones que seguramente compartiremos al final de este foro a partir de las consideraciones y de las luces que recibamos de nuestros panelistas, que tienen que ver con los retos de la justicia. Los retos de la justicia desde un punto de vista interno, desde un punto de vista de la estructura, del andamiaje mismo de la rama judicial, pero también hacia afuera, como este muro de contención a los actos de corrupción que vemos día a día. Dentro de este espectro de retos y dificultades y desafíos de nuestra rama judicial y de nuestros operadores de justicia, seguramente la consolidación de una deontología judicial plantearás también un camino a seguir. ¿Cómo deben estar estructurados nuestros códigos de ética? Necesitamos unos códigos que nos digan qué no hacer como operarios públicos, como operadores de justicia. También estas son otras reflexiones que seguramente intentaremos decantar en los próximos minutos. Seguramente unas horas no nos permitirán tener como un discurso acabado sobre lo que es la nueva visión de la ética en la justicia, pero trataremos de tener en este corto tiempo algunas líneas que seguramente serán importantes para todos los asistentes sobre un derrotero, un camino a seguir, un norte claro para depurar tanto hacia adentro como hacia afuera
este entorno judicial de tanta importancia. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra a la presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora María del Carmen Maldonado, para su exposición. Doctora Maldonado, es suyo el auditorio. Muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos escuchan desde las distintas latitudes. Nuestro saludo al doctor Marco Teixeira, coordinador del Programa Global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor Eduardo Fernández Mendía, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, Argentina, miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y de la Red Iberoamericana. También nos acompaña como ponente esta mañana. Bienvenido, Eduardo. Al abogado Andrés Ormaza, director del Proyecto contra Delincuencia Organizada Transnacional de la Fundación Panamericana de Desarrollo, PADF. Reconozco la presencia en la sala de la doctora Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, así como de los señores y señores vocales del Consejo de la Judicatura, doctora Maribel Barreno, doctor Fausto Murillo, doctor Juan José Murillo y doctor Jorge Moreno. También reconozco la presencia del doctor Ángel Torres, defensor público general, doctor Wilson Toainga, fiscal general subrogante, doctor David Ordóñez, representante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, doctor Iván del Pozo, director nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, magíster Francisco Álvarez, coordinador de Relaciones Internacionales, representantes de los poderes judiciales de Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay, jueces, juezas, con juezas de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, así como de las Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados. Magíster Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, señoras y señores embajadores de los distintos países que nos acompañan, estimados decanos y rectores, participantes en el conversatorio esta mañana. Qué importante poder hablar del desafío de los poderes judiciales en la implementación de las políticas de integridad y ética judicial. El juez no solo debe preocuparse por ser, según la dignidad propia del poder que se le ha conferido, sino también por parecer, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que cumple su servicio judicial. Frase extraída del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Un cordial saludo a todos quienes nos acompañan. Qué importante hablar, decía, de estos desafíos de los poderes judiciales en la implementación de esta, ojalá no utópica, integridad y ética judicial. El Consejo de la Judicatura, a través de la jefatura del equipo de integridad judicial del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, recibió la invitación. ¿Para qué? Para ser nosotros parte del programa precisamente y constituirnos en jurisdicción de entrenamiento de estas herramientas de capacitación en integridad judicial. Hecho que lo hemos recibido con absoluto beneplácito, con una coincidencia magnífica, debido a que nuestro primer eje de acción es la lucha contra la corrupción. Venimos de una trayectoria intachable y por eso es que nuestra lucha será y es indeclinable. Nuestro primer eje de acción nos ha sostenido como una entidad referente en esta corrupción desde distintos ámbitos. Y por eso es que hemos recibido, decía con absoluto beneplácito,
el convertirnos en una jurisdicción para la preparación de nuestros jueces y el entrenamiento en estas necesarias herramientas. Estamos seguros de que este mal no nos va a vencer. Y desde ya agradezco a todos quienes nos pueden ayudar en esta lucha que no es propiedad de una persona ni de una institución. No es propiedad de un país o de una región. Necesitamos cambios tan profundamente estructurales que en esta lucha estamos convocados todos. Agradezco la iniciativa y el esfuerzo de nuestra Dirección Nacional de Transparencia y de nuestra Coordinación de Relaciones Internacionales para haber llevado a cabo este espacio tan importante. La Escuela de la Función Judicial cumple un rol también fundamental, puesto que nosotros estamos preparando en la temática de la ética judicial en el marco de la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué? Porque creemos firmemente en el poder transformador de la formación especializada en esta importantísima rama que debe ser soporte no solo del derecho, no solo de la administración de justicia, sino del código de valores de cada ser humano, en cada ámbito en el que se desarrolle. Escandalosas prácticas de compra de medicamentos e insumos médicos, donde se han develado actos de corrupción a partir de un drama social que es la pandemia. Por lo que sin duda tenemos que hablar de la pandemia del COVID y de la pandemia de la corrupción. Ante esta imprescindible necesidad de acudir al rescate de la virtud y la justicia en la administración pública, es de suma importancia regresar a aquellos postulados clásicos. Antigua, así como adecuada, la práctica aproximación de Cicerón sobre la ética cuando la define como el modo de conducir la vida, de la que derivará la lógica recomendación de apartar de la administración a aquellos que no tengan la capacidad de vivir en dignidad. Por eso, en la teoría política de Aristóteles, entre las tres cualidades que debía poseer quienes ostentaban las supremas magistraturas están la lealtad con el Estado y su Constitución, la capacidad para asumir las responsabilidades propias del cargo y también la potencialidad de vivir en virtud y justicia. Esta última, quizá más difícil de alcanzar. Como vemos, las discusiones sobre la gobernanza, ética e integridad podrían ser, claro, dentro del ordenamiento jurídico, allí donde se formulan estándares de comportamiento ético para jueces. Por eso también acudimos a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. En efecto, el artículo 8 de estos principios básicos en 1985 dibuja un juez más cercano que aquel de Aristóteles o Cicerón, cuando exhorta que el juez ha de comportarse en todo momento de forma tal que queden aseguradas la dignidad de su cargo y la imparcialidad e independencia de su jurisdicción. Y aún así, esta pandemia de corrupción vuelve a presentarnos el desafío hacia la ética, hacia la integridad, como realmente impostergable. No hay duda de que en un momento de crisis, el contenido de estas categorías adquieren un verdadero sentido y valor, más aún con los enfoques tradicionales cimentados sobre una importante producción normativa, pero que quizá no nos ha puesto en evidencia una eficacia limitada. Acercarse y apoyarse nuevamente en los desarrollos del sistema universal, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a quien agradecemos profundamente por todas las acciones coordinadas que desde nuestro primer día de gestión, desde nuestro primer eje de acción, ha venido constituyéndose en un apoyo fundamental en este primer eje, que lo desarrollo directamente conforme el Estatuto Orgánico Funcional, Oficina
de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Nuevamente nuestro agradecimiento. Es urgente e ineludible entonces cuando vemos que la generación de políticas de ética e integridad judicial es una preocupación constante para todos los poderes judiciales y por lo tanto para el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial del Ecuador. La exigencia de una judicatura con integridad inobjetable hacia la vigencia de la plena justicia dio paso al 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención de delito y tratamiento del delincuente en agosto de 1985. Aquellos principios relativos a la independencia de la judicatura, ratificado inmediatamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. Un primer intento para conformar una guía universal que permita canalizar los esfuerzos de los estados por optimizar y alcanzar una integridad inobjetable, al que siguió en el año 2006 un nuevo desarrollo complementario también de Naciones Unidas bajo el nombre de Principios de Bangalore. Un instrumento que todas las judicaturas pueden aceptar sin reservas, por lo que el Consejo Económico y Social alentó para que sean consideradas al momento de elaborar las normas de conducta de todos sus miembros. Estos valores de India, Bangalore, son necesarios en el establecimiento de un sistema independiente que facilite al magistrado 3 aspectos. 1, independencia. 2, imparcialidad. 3, integridad. Sin dejar de lado otros aspectos también importantes como la corrección y la apariencia de corrección, a lo que me he referido al inicio de la ponencia, la igualdad, competencia y diligencia, todos ligados al desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. No nos basta el simple desempeño. Necesitamos el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. Se espera, pues, que los juzgadores cumplan con su responsabilidad de independencia, de integridad, de imparcialidad, desempeñen sus funciones con diligencia, en forma competente, actúen con honestidad y corrección en su vida pública y privada. Y traten a los operadores de justicia con cortesía y respeto, valores que deben inspirar la configuración de la sociedad. Por nuestra parte, como órgano de gobierno, vigilancia y disciplina de la función judicial, hemos dado clarísimas muestras y pruebas de nuestro compromiso con la independencia judicial. Con nuestro tercer eje de acción, que precisamente nos ha encaminado hacia ese respeto a la independencia judicial, acompañado, por supuesto, y como debe ser, con un estricto control disciplinario. Dentro de este marco deontológico esencial para la legitimidad de la función judicial es necesaria la generación de políticas. Por eso es que la reflexión sobre el sentido de la función y el juez es una cuestión de interés de todos. Operadores de justicia, administradores de justicia y el órgano de gobierno. Y aquí estamos para eso, juntos. En este contexto es que los países latinoamericanos, en este nuevo milenio, iniciamos un trabajo conjunto hacia el desarrollo universal de la ética profesional para jueces y se exteriorizó con el Estatuto del Juez Iberoamericano en el año 2001, actualmente en proceso de reforma, y que tuvo como corolario de este importante esfuerzo el Código Iberoamericano de Ética Judicial, uno de los logros más importantes obtenidos en la Cumbre Judicial Iberoamericana aprobado en Costa Rica en el año 2016. También para la cumbre, nuestro profundo agradecimiento por toda la colaboración, cooperación y apoyo prestados. Este compendio de normas deontológicas resalta la necesidad de que el ejercicio de la función judicial se oriente también conforme determinadas reglas, dentro de las que pueden resaltar el código de ética. Un código de ética necesario. Por supuesto, nuestro moderador nos ha planteado también ciertas inquietudes. ¿Será que todo tiene que estar en el código de ética? ¿Dónde tienen que estar las normas referentes para una adecuada y transparente administración de justicia? Quizá más y por sobre todo,
en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hacer para que los enunciados éticos se materialicen en el realismo jurídico, legitimando esta institución fundamental del Estado constitucional de derechos y justicia, que es el Estado que nos rige conforme a la actual Constitución? Quizá, claro, sean oportunas y válidas las recomendaciones de la OCDE que señalan un camino para alcanzar una visión estratégica a través de políticas que nos lleven a tener actos políticos responsables, una clarificación de responsabilidades institucionales, la fijación de normas de conducta estrictas para funcionarios públicos, la promoción de una cultura de integridad pública, la inversión en un liderazgo íntegro, la promoción en el sector público profesional basado en la meritocracia, el fomento de la transparencia y participación, sin duda, la formación y la orientación a funcionarios públicos en la integridad, y en eso es en lo que estamos comprometidos. El Consejo de la Judicatura ha realizado innumerables acciones dentro de su primer eje de acción. Hemos conformado acuerdos, comisiones, convenios de cooperación múltiples que por el tiempo no me puedo remitir. Sin embargo, también estos nos han servido para continuar en nuestro camino de lucha contra la corrupción, pues no entendemos desde el órgano de gobierno un desarrollo institucional o un proceso tan necesario de reinstitucionalización que tomó nuestro país si es que no apuntamos en primer lugar a la lucha contra la corrupción, con el objetivo de institucionalizar la transparencia. Ese es el objetivo de nuestro eje, hacia allá nos hemos dirigido. Hemos implementado distintas acciones, políticas, procesos, a través también del programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado de la Unión Europea, Pacto, con quienes logramos la ejecución del seminario Lucha contra la Corrupción y, ojo, su consecuente expedición de la guía de lucha contra la corrupción y crimen organizado para nuestros operadores de justicia. También hemos presentado a la Asamblea Nacional observaciones al proyecto orgánico de la función judicial para la creación de las unidades de lucha contra la corrupción y crimen organizado. Solicitamos a la Contraloría General del Estado varias auditorías, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, exámenes especiales a contratos de obra. Requerimos de una auditoría a la gestión del Pleno del Consejo de la Judicatura anterior. Hemos generado procesos internos de legitimidad y transparencia dentro del proceso de evaluación a la Corte Nacional. Entiendo perfectamente que esta evaluación quizá no es muy comprendida dentro del ámbito regional, ya que hay legislaciones que no contemplan una evaluación a Corte Nacional, ya que hay legislaciones de Iberoamérica que no lo contemplan. Nuestra Constitución contempla un proceso de evaluación y lo hemos realizado de manera transparente, conforme además a los estándares internacionales. Inventariamos 21 casos emblemáticos de lucha contra la corrupción, dentro de los cuales estamos solicitando a los organismos competentes una célere y pronta atención a los mismos. Hemos suscrito, decía, distintos convenios de cooperación con el grupo GEIRA, con la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado. Además, hemos, dentro del informe al 8º periodo de sesiones de conferencia de los Estados partes de la Convención de Naciones Unidas, dispuesto a la Escuela de la Función Judicial la actualización e implementación del curso obligatorio a todo el personal administrativo y jurisdiccional sobre integridad. Hemos generado así 6 programas de capacitación y hemos también avanzado dentro de la generación de una cultura de denuncia dentro de los usuarios a través de líneas expeditas y abiertas por parte de la Dirección Nacional de Transparencia, y estamos avanzando en el Código de Ética dentro de estos preceptos de Bangalore, Naciones Unidas, y por supuesto dentro de nuestra configuración de nuestras propias realidades. Hemos seguido el camino trazado por la OCDE como nivel de gobierno, con una visión estratégica de la integridad pública a través de políticas que tienen en cuenta un contexto social. Desde esta perspectiva,
queremos anunciar nuevamente, y como lo haremos cada vez, en cada conversatorio, que aunando esfuerzos, solamente aunando esfuerzos, podemos luchar contra este flagelo que nos aqueja desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico. No es solamente un tema que tiene que estar cubierto por un desarrollo normativo, cuando debe pasar necesariamente por un desarrollo del ser humano. Cognitivo sí, pero deontológico ante todo. Y en esa lucha estamos y permaneceremos. Y desde esa perspectiva, y con la ayuda y el apoyo de todos, el Consejo de la Judicatura continuará construyendo un servicio de justicia para la paz social. Gracias, buenos días. Doctora Maldonado, muchas gracias. Quiero tomar algunas de sus reflexiones antes de dar entrada a nuestro siguiente panelista. La doctora María del Carmen inicia su intervención hablándonos de los desafíos del Poder Judicial y enfatiza en cómo la formación especializada es una piedra angular para generar unos cambios estructurales. Nos recordó también tres de los principios medulares inherentes a la función judicial, como son la independencia, la imparcialidad y la integridad. Nos comentó algunas de sus reflexiones o las reflexiones desde la deontología judicial, esta necesidad de codificación de algunas normas de mínima cumplimiento y algunos estándares éticos que deben ser de obligatoria observancia dentro de la función judicial. También se abordó un poco la importancia no solo desde la administración de justicia como función en sí misma, sino como servicio público. El operador de justicia es también un servidor público, es un servidor de la sociedad. Y desde esa perspectiva, la doctora María del Carmen planteó algunos de los elementos para una ética efectiva, cómo materializar estas visiones que a veces tenemos claras en lo conceptual, pero que nos falta trasladar a una vivencia efectiva. Y nos comentaba la importancia de la meritocracia como elemento, la transparencia, la formación del operador de justicia. Comentó también algunas de los esfuerzos internacionales que están contenidos en principios, en convenios que ha suscrito la Judicatura y otras instancias del país con organismos internacionales, convenios de cooperación, que son útiles para integrar los esfuerzos locales en un ámbito cada vez más globalizado. Y aquí simplemente un paréntesis, dentro de las evaluaciones muy relevantes en estas materias, cabe reseñar, por ejemplo, los esfuerzos del MESICIC, es decir, el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y cómo periódicamente se hace un sondeo de los esfuerzos de los estados, y también anunciar la evaluación mutua de GAFILAT, que es los estándares contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que tendrá lugar el próximo año y donde seguramente será importante aunar esfuerzos institucionales para presentar en debida forma todos los resultados país en el combate a las ganancias ilícitas generadas por la corrupción. Por último, nos comentaba la doctora Maldonado sobre la cultura de denuncia como una etapa necesaria de control social. Hay que fomentar un control social a través del fortalecimiento y la consolidación de estos mecanismos de denuncia ciudadana, denuncia de actos de corrupción al interior de nuestras cortes, al interior de nuestros sistemas, denuncias de corrupción también sobre actos externos de corrupción que sea necesario investigar y judicializar en debida forma. Por último, y muy relevante, la perspectiva ontológica.
no solo en la medida en que las conductas deban estar contenidas en códigos, sino desde una perspectiva interior, intrínseca al ser humano. Yo creo que es a muy grandes rasgos una reseña de las múltiples reflexiones que nos ha compartido la doctora Maldonado. Y quiero darle entonces ahora el paso al doctor Marco Teixeira, que nos va a compartir también una ponencia desde una perspectiva multilateral y desde una perspectiva universal de esta situación. Doctor Teixeira, bienvenido y es suya la palabra. Muchas gracias, doutor Andrés Omaza. É um prazer para mim saludar todos os participantes deste conversatório ou conversatório internacional e de uma forma muito particular aos organizadores deste evento, Conselho da Judicatura do Equador, e de uma forma muito especial saludar sua presidenta, a doutora Maria del Carmen Maldonado, por la invitación y por la gentileza de nos dar su espacio de compartir un poco algunas reflexiones de nuestra perspectiva. Como bien notó, contará sempre com o apoio da ONUDC no combate e no preenchimento do que é políticas institucionais de combate contra a corrupção e fomento da integridade institucional. Portanto, nosso compromisso está vincado em minhas palavras e naturalmente em nossas ações também lo estará. Igualmente, um gosto muito grande saludar mis compañeros y distinguidos expertos que partilham este painel comigo, o senhor moderador e também a audiencia que nos acompaña hoje, e considerarei que todos os protocolos estão cumpridos com esta introdução inicial. De nossa parte, creemos que a organização deste tipo de eventos é fundamental para dar a conhecer nosso mandato e continuar promovendo a ética e integridade judicial para lutar contra a corrupção judicial, especialmente durante as crises e neste período de Covid-19. Iria compartir um pouco nossas experiências no quadro e boas práticas da rede de integridade judicial e o que havemos vindo a trabalhar com os Estados-membros e de que forma difundimos as boas práticas internacionais em matéria de ética e integridade judicial, com o apoio de juízes. Nossa rede é uma rede de juízes para juízes, principalmente. Isto que nos faz um pouco diferentes como rede, que é parte de meu programa. Em primeiro lugar, queria começar com a criação de meu programa, que tem uma componente de integridade judicial. É certamente o resultado da Declaração de Doha, o resultado do 13º Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção de Delito e Justiça Penal. A Declaração de Doha é basicamente um documento que contém as inspirações dos Estados-membros ao mais alto nível de fortalecer os sistemas de justiça penal e, naturalmente, contribuir para a Agenda 2030. O programa que lidera agora é um pouco o nosso compromisso de prevenir o delito, continuar a luta contra a corrupção e reforçar também a transparência na administração pública e promover a integridade e rendição de contas. Como bem na pantalla, o programa tem 4 componentes e o último, no topo lado esquerdo, a integridade judicial, tem um destaque no que é a nossa base programática e pensamos que é importante elemento de toda a estratégia de prevenção do delito e de reforço da justiça penal. A pantalla anterior, por favor. Isto, para termos mais ou menos uma ideia, no domínio destes 4 componentes que constituem o programa, nós conseguimos trabalhar com mais de 2 milhões de pessoas que diretamente beneficiaram de atividades do nosso programa, incluindo los actores institucionales en Ecuador y también más de 190 países que han participado en nuestras actividades. Nuestro objetivo es llegar más adelante de eso, sermos o más global posible con apoyo de todos. No que diz respeito a una dimensión muy específica, entrando en concreto na Rede Mundial de Integridade Judicial, tiene por objetivo ajudar os poderes judiciais de todo o mundo a fortalecer a integridade judicial e prevenir a corrupção no setor de justiça, em conformidade com o artigo 11 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e, claro, facilitar
a implementación de ese artículo también. La red fue lanzada en 2018, en abril de 2018, muy bien acogida, cerca de 350 participantes, representando más de 100 países. La estructura da red baseia su mandato na Declaração de Integridade Judicial, que foi aprovada em abril de 2018, e conta também com um conselho de 12 assessores, juízes sêniores, representantes também das associações judiciais, que assistem na identificação dos desafios prioritários e novas questões que surgem no domínio de integridade judicial para orientar a produção de nosso plano de trabalho. A rede mundial tem basicamente os seguintes objetivos, muito rapidamente, 4 pontos: fomentar o diálogo e as relações entre juízes e poderes judiciais, para aportar aprendizagens e atividades entre juízes. Um segundo ponto, facilitar o acesso a recursos e ferramentas relevantes para discussão de questões relacionadas com integridade judicial. Terceiro, abordar desafios que surjam para o Poder Judicial, para a implementação efetiva dos princípios de conduta judicial e prevenção da corrupção no sistema de justiça. E por último, naturalmente, como bem a Presidenta lo mencionou, produzir produtos de conhecimento que possam apoiar a formação especializada nas diferentes jurisdições e também aumentar o conhecimento e disseminação de conhecimento entre juízes. Em continuação de nosso trabalho, comentei o lançamento da rede. Nós tivemos recentemente, em fevereiro de 2020, em Doha, a segunda reunião de alto nível da rede, para fazer um pouco o balanço dos progressos realizados pelas diferentes judicaturas no mundo e quais são as prioridades identificadas no decurso do lançamento da rede, se mantêm atuais e novas prioridades que possam ter surgido que permitem plantear nosso plano de trabalho. Basicamente, tivemos cerca de 700 participantes, representando 118 países, 50 associações e organizações judiciais de todo o mundo, e este evento foi, assim, a maior reunião de juízes sobre a Organização das Nações Unidas de sempre, que me parece que resulta com a participação naturalmente de representantes do Equador, que me resulta na confirmação da utilidade da rede. Devo mencionar que um pouco, hoje em dia, mais que nunca, a situação Covid-19 vem um pouco validar a existência e a necessidade de ter recursos pedagógicos que estejam disponíveis em linha, que permitam fácil acesso, independentemente da localização do mundo em que nós estejamos. E nossa página web tem vários conteúdos, eu vou rapidamente passar nos conteúdos de nossa página web, que apoiam também nossos parceiros e participantes. Por um lado, notícias e informações acerca de eventos, programas de capacitação, podcasts, artículos de opinião, uma biblioteca virtual especializada e, claro, uma área restrita para os membros da rede, que eu vos invito a registrarem-se, que permite também ter acesso a um conteúdo mais exclusivo de recursos pedagógicos e educativos. Para que tenhamos uma ideia em termos de métrica, temos cerca de mais de 100.000 visitas na nossa página web, cerca de 40.000 usuários da rede. Nossa biblioteca virtual tem mais de 2.000 documentos em 40 idiomas diferentes. E incluem cerca de 90 boas práticas de casos disciplinários de diferentes países. E por último, temos basicamente mais de 1.000 usuários restritos. Portanto, o link está na pantalla, portanto, vos invito a registrar se isso for útil na fomentação da integridade judicial e de conhecimentos nesta área. Linhas de trabalho é um pouco aquilo que havemos começado a ser 2018, 2019 e agora novo plano de trabalho 2021. A Rede Mundial de Integridade Judicial trabalha em algumas linhas de ação. Por um lado, o uso ético das redes sociais pelos juízes, com diretrizes não vinculantes também disponíveis em espanhol. Outra dimensão, a área de integridade judicial relacionada com dimensões e questões de género, também outra área de trabalho que temos focalizado nossas energias. Uma guia prática de como desenhar
e poner em prática códigos de ética e conduta judicial, de acordo com os princípios de Bangalore, sobre a conduta judicial e também os requisitos do artigo 11 da UNCAC. E, por último, uma área de capacitação específica no domínio de ética judicial. Como a Presidenta lo mencionou muito bem, eu permitir-me agora passar a explicar um pouco quais são os conteúdos que podem apoiar formação especializada no domínio de ética judicial. Por um lado, temos um conjunto de ferramentas que são ferramentas em linha, que é basicamente um curso virtual sobre ética judicial. Este paquete global foi concluído e muito ancorado nos princípios de Bangalore, nos pré-requisitos do artigo 11 da UNCAC, e tanto pode ser aplicado para juízes recém-formados, como também em formação especializada de outros juízes mais séniores. Estas ferramentas são resultado de uma auscultação com os Estados-membros, com diferentes judicaturas, e estão traduzidas em várias línguas, incluindo o espanhol. Portanto, como vos mencionei, há um curso virtual de aprendizagem em linha, são 3 módulos com cerca de 80 minutos cada módulo. Uma segunda ferramenta é o mesmo curso, mas quem preferir usar não em linha pode usá-lo offline, com uma versão física que pode ser com versão PDF, para fazer seu processo de aprendizagem que não seja online. E, por último, o manual de instrutores. Nossa abordagem é que a plataforma e o estudo individualizado seja a primeira etapa de um estudo mais aprofundizado com treinadores, com formadores dos diferentes países que possam adaptar as ferramentas à sua realidade, contextualizar a sua realidade e partilhar com seus colegas suas reflexões e provocar uma aprendizagem, digamos assim, interativa. Portanto, isto é um pouco a plenitude de ferramentas que temos. Passaremos a um pouco a reflexão como las usar. Como vos mencionei, a ideia é que há uma primeira etapa de curso de autoaprendizagem, criar a base, cimentar a base e, por outro lado, passar para uma formação presencial que contém naturalmente o seu conteúdo básico e passar a exercícios de aprendizagem do curso autodirigido para uma realidade de contextualização local. Próximo slide, por favor. Basicamente, a nossa aposta é ver 2 momentos de formação distintos: estudo individualizado, formação presencial. As ferramentas de ética judicial que eu vos mostrei muito rapidamente estão neste momento a ser aplicadas em 57 lugares de treinamento do mundo. Temos já cobertos mais de 2.400 participantes que han recebido formação especializada e de uma forma muito especial. É um prazer contar com o Equador, como a presidenta doutora lo mencionou. A Corte Nacional de Justiça foi também um lugar de treinamento e também agora dar as boas-vindas ao Conselho da Judicatura. Na sua liderança será certamente um prazer continuarmos a trabalhar em conjunto para aumentar a capacidade de promovermos formação especializada neste domínio. E também agradecer ao Dr. Ivan Del Pozo como ponto focal, que também estamos muito esperançosos com a próxima etapa de trabalho. Muito rapidamente, o que é que isto implica ser um sítio de treinamento? Obrigações muito simples, mas muito importantes. Primeiro, nomear um ponto focal. Isso já lo hemos hecho. Segundo, fazer pelo menos uma capacitação por ano e difundir também a existência das ferramentas online e outros recursos pedagógicos e, claro, a sua predisposição de compartilhar experiências. E penso que este conversatório internacional é um bom exemplo da vontade de compartilhar experiência. Na primeira reunião virtual que havemos hecho com os sítios pilotos, mais uma vez, o Conselho de Justiça do Equador esteve também presente na judicatura e lo agradecemos muito. Por último, passando à situação atual, última plantala que havemos hecho, COVID não nos pode parar, mas deve ser uma plataforma e ser visto como uma oportunidade. Iniciamos uma série especializada de webinários para juízes. Segundo ponto, uma série de artículos sobre acesso escritos por os juízes e membros do Poder Judicial sobre o acesso à justiça durante o período de quarentena, se assim posso dizer. Terceiro elemento, continuamos a
promover la traducción de herramientas en diferentes lenguas, incluyendo el español, y lanzamos la versión en español de las directrices no vinculantes sobre el uso de redes sociales. E, naturalmente, a última etapa é recolher um pouco de fuentes de informação sobre o que han sido as experiências durante a pandemia e como se ha feito a adaptação por parte dos juízes à nova realidade funcional. Último ponto de minha parte, queria agradecer a atenção. Naturalmente, a organização deste evento revela a vitalidade do Conselho da Judicatura em uma temática que me parece muito importante. Será certamente desta forma que consolidaremos o Estado de Direito, conseguiremos a independência do Poder Judicial e certamente consolidaremos uma sociedade mais coesa para o futuro. Justiça se faz e se preenche para os cidadãos, não é um fim em si mesmo, é uma plataforma para um bem comum mais abrangente. Da nossa parte, um agradecimento muito especial e também muita voluntad de continuar a trabajar con Ecuador para continuarmos a fomentar la integridad judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Teixeira, por las aportaciones sobre los esfuerzos generados al interior de Naciones Unidas para apoyar a los estados. Resalto brevemente los temas relacionados con cultura, legalidad y educación de justicia, con rehabilitación para los reclusos, que como sabemos todos es uno de los fines esenciales de la pena. Tiene que ver también con los procesos de resocialización, por supuesto, y con algo que me parece de suma importancia, seguramente lo compartirán muchos, porque tiene que ver con prevención primaria del delito, y es la prevención del delito a través de la generación de deporte en población juvenil. Creo que es un esfuerzo importante, un esfuerzo notorio, y sin más preámbulo, ya luego tendremos oportunidad de hacer un resumen más detallado de la intervención del doctor Marco Teixeira. Doy la palabra al doctor Eduardo Fernández Mendía, quien nos va a dar también un importante aporte desde su perspectiva como juez, como magistrado, como operador del sistema de justicia. Doctor Fernández, es suya la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Ormaza Mejía. Estoy muy contento de poder compartir estos momentos y este panel con los hermanos de la República de Ecuador, especialmente a los miembros del Consejo de la Magistratura y fundamentalmente en la persona de María del Carmen Maldonado como presidente de este gran organismo de la Judicatura ecuatoriana. También saludar al doctor Marcos Teixeira, que está en ese organismo tan importante y que fue relevante para la organización de Doha en Qatar, al cual estuve a punto de asistir, pero por un problema de salud no lo pude hacer. A todos, muy buenos días. Preliminarmente, para que nos ubiquemos, soy un juez de la República Argentina, que es una república federal, muy distinta a Ecuador. Somos similares en la organización jurídica a Brasil y México, es decir, somos 24 estados federales, cada uno con su constitución, cada uno con su sistema de elección de autoridades, cada uno con sus códigos procesales, y en el caso de las justicias provinciales, en las cuales yo participo, son los que tenemos la responsabilidad de gestionar más del 90% de las causas de la República Argentina. El otro 10%, 9 u 11%, lo lleva a lo que se denomina la justicia federal, que está en asiento en la ciudad de Buenos Aires y con algunas sedes en cada uno de los lugares del país, con una competencia un poco limitada. Bien, cuando me llamó Francisco Álvarez para hablar sobre la posibilidad de participar en este conversatorio, en primer lugar me gustó el formato de hablar de conversatorio, y creo que lo que voy a decir es como si tuviéramos reunido un grupo de jueces preocupados por este tema de la ética pública, y más en este momento de crisis que estamos viviendo por dos motivos. Hay varios motivos más, pero hay dos motivos.
Uno, que ha sido afectada la ecología a partir de usos y abusos de los recursos naturales, que terminamos con el ataque inesperado de un virus que nos ha dejado a todo el mundo en una situación dramática, e incluso a los poderes judiciales que han tenido que salir a buscar una respuesta a través de la tecnología. Y esto me hace acordar lo que me decía un amigo con respecto porque el término ecología es un término que aparece a fines del siglo XX, en la década del 80. Antes no se hablaba de ecología. Y me decía este amigo una frase que es muy, muy gráfica. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca. Y hemos abusado tanto de la naturaleza que nos está pasando esto. Y también en la ética, no podemos negarlo, también existe una cierta crisis, por eso están muy en boga la necesidad de acudir a un deber ser a través de las reglas de Bangalore y en Iberoamérica al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que la cumbre, digamos, propició su creación y que realmente es una herramienta que aconsejo a todos tener presente. Es más, voy a pasar una publicidad. En la página de la CIEJ, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, está subido no solamente el código, sino una obra que fue aprobada hace poco tiempo del Código Iberoamericano de Ética Judicial comentado. Está online, es una obra de cerca de 300 páginas que les recomiendo su lectura. Y hago propicia también para saludar a mi colega y amigo, el secretario ejecutivo de la comisión, David Ordóñez Solís, un magistrado del Reino de España. Bien, no vamos a definir la ética, ya la han hecho mis predecesores, especialmente la doctora Maldonado. Solamente recordar que cuando se habla de ética hay una conjunción de valores filosóficos que tienen que ver con el bien, con la verdad y con la dignidad. Es decir, es la forma con que nos relacionamos con los otros seres de una manera en la cual la dignidad es fundamental en un marco de libertad. Pero también es cierto, porque si estamos hablando de crisis, es que no nos va muy bien en todo. Lamentablemente, los poderes judiciales o los poderes públicos están atravesando un pequeño o grande, depende de la zona, embate de situaciones cercanas a corrupción o por lo menos de debilidad del señorío de la ética. Pero también debemos ubicarnos en qué contexto histórico estamos. Más allá que la aparición del COVID, creo, y eso lo dirán después los historiadores, los sociólogos, los psicólogos sociales, creo que es un cambio abrupto, un punto de inflexión también. Pero hasta marzo de este año, ¿en qué contexto histórico estamos viviendo? Es lo que se denomina la posmodernidad, o lo que decía el sociólogo polaco Bauman, en la modernidad líquida. ¿Qué es la modernidad líquida? ¿O cómo somos los hombres de la modernidad líquida? Como decía el presentador, vivimos un relativismo moral, ético, cultural, en lo cual todas las opiniones son válidas. Hay una fundamental adhesión a la novedad más que a la verdad. Todo lo que es novedoso es importante. Por eso dicen que hay una dictadura de lo efímero. Hoy es válido, mañana no será válido, incluso por esa cultura zapping que tenemos. Acá en Argentina decimos zapping, pero es este aparato que cambiamos de canal a cada rato y neurológicamente nos acostumbramos a tener estímulos variados a cada rato. Eso influye en nuestra cultura, eso influye en nuestro relativismo. Y eso hace que tengamos una superficialidad muy grande. Alguien decía que tenemos una cultura similar a un océano, pero de 5 centímetros de profundidad. Es decir, la superficialidad es lo que nos ha caracterizado. Y otro tema que lamentablemente y también inciden en el Poder Judicial, es que hemos reemplazado la razón y el conocimiento por la opinión.
hemos cambiado el epísteme por la doxa, como decían los antiguos. Y no nos olvidemos lo que decía Platón, la opinión es el grado más bajo del conocimiento. Opinar, opina cualquiera, y de cualquier tema. Y basta estar en las redes sociales, basta estar frente a un televisor para ver cómo cualquiera opina de cómo pueden ser las terapias del COVID, cuáles pueden ser las políticas, y están a la misma altura la Organización Mundial de la Salud que con cualquier conductor de televisión. Y Ferrajoli dice que esta posmodernidad también la sufren los poderes judiciales. Yo les recomiendo la lectura de un catedrático español, García Inda, que lo pueden encontrar en internet, sobre respecto a la publicidad en la vida del derecho, y nos dice, ¿qué nos pasa en el derecho con esta posmodernidad? Que el derecho y la ética ya no tienen el mismo valor vinculante, que vivimos con una inflación legislativa cambiante, que ya nos hemos desvinculado de principios generales muy fuertes, porque todo cambia y ya no tenemos en claro cuál es lo que prevalece. En fin, y también una debilidad de la razón. Justamente es muy común que las Cortes Nacionales tengan que casar sentencias por problemas propios de la posmodernidad, pensamientos dogmáticos, excesos rituales manifiestos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tenemos un paradigma social que realmente no es el más adecuado para luchar contra la crisis y contra la corrupción. Cuando me refiero a que tenemos, no lo quiero generalizar, pero cuando uno charla con colegas que están preocupados por el tema de la ética y se da cuenta que una parte de la judicatura tiene ese, digamos, han creado una especie de, yo le diría, de panteísmo con nuevos semidioses. El semidios del poder, le llaman los semidioses de las 6P, el semidios del poder, el del poseer, de tener bienes, el del placer, el del parecer o aparentar, el de postergar, procrastinar o posponer las resoluciones, y también el de pertenecer a determinado grupo. Y para mejor, la función pública es el nuevo templo y la nueva liturgia de eso. Con esta situación no podemos luchar contra la corrupción. Tenemos que cambiar de un paradigma que nos devuelva la legitimidad de ejercicio. Ferrajoli nos decía, debemos volver a ser los titulares de la defensa de las libertades, tenemos que tener racionalidad en nuestros fundamentos sentenciales y además nuestra razón no está en el consenso, está en el derecho. Nosotros no somos los poderes políticos que las soluciones se consensúan, más allá que existan en este momento medios alternativos anteriores al proceso en los cuales el consenso, pero cuando está sometido a la judicatura, el consenso desaparece. Y bueno, por eso digo, tenemos que cambiar el paradigma de la función judicial. Tenemos que volver a conocer, a hacer evidente que tenemos una necesidad de rendición de cuentas, una necesidad de transparencia, una necesidad de que tengamos estándares de desempeños. Todo eso es muy fundamental. Debemos recuperar, como decía Ferrajoli, nuestra legitimidad de ejercicio. ¿Qué nos ha pasado? Miren, hay un tema que es casi solemne o formal. El día que iniciamos nuestra función, todos juramos y nos comprometemos ante, digamos, ante el rey, ante la democracia, ante el pueblo, con la fórmula que ustedes quieren, pero nos hemos comprometido a algo. Y ese juramento pareciera que solamente sirve para la foto de recuerdo del día de nuestra designación. Y no es así. Hay una autora española, Carmen Castañón Jiménez, que hizo una tesis doctoral sobre el juramento judicial,
nos recuerda que el juramento es el zócalo antropológico de nuestro compromiso y de nuestra dignidad como jueces. No es una formalidad para la foto, es algo que nos hace realmente responsables ante la comunidad de todo lo que vamos a hacer. Y ella nos habla de un teorema sociológico de un autor, de un sociólogo estadounidense, Thomas, que plantea lo siguiente: si planteamos una situación como real, las consecuencias de esas situaciones son reales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos hemos comprometido a administrar justicia bien y legalmente, es una cosa que debe ser todos los días nuestra luz y nuestro faro hasta que nos vayamos a nuestras casas como jubilados. Por eso mismo, debemos recuperar la épica de ser jueces, la épica que tuvieron los griegos a través de Homero con la Eneida y la Odisea, perdón, la Ilíada y la Odisea, o como Virgilio con la Eneida. Tenemos que recuperar una épica. No puede ser que cuando nuestros hijos nos quieren hablar de alguien que tenga prestigio, hablan de Médicos Sin Fronteras, de algún policía, de enfermeras, de Boy Scout, y de nosotros, de los jueces con prestigio, somos individualidades, algunos conocidos. ¿Qué nos ha pasado? Que no somos referentes del prestigio. Por eso creo que tenemos que volver a las fuentes. Aquella fuente que nos planteaba Ulpiano desde hace más de 2000 años. No dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. Que San Agustín lo amplió un poco más diciendo dar a cada uno lo suyo en dignidad, lo que en dignidad se merece. Por eso, así caseramente les digo que tenemos que recuperar ese trípode para recuperar nuestra legitimidad, para que realmente la respuesta jurisdiccional que le demos, más allá de que no le demos la razón a alguien, se quede tranquilo porque ese juez independiente, competente e imparcial ha actuado con derecho, pero también con ética. Le digo algo que parece broma, pero alguien me decía que los jueces deberíamos ser como la fórmula del agua, H2O. ¿Qué se quiere decir? Humildad, honestidad y opción preferencial por los valores de la justicia y del derecho. Muy agradecido por haberme escuchado y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieren hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, por sus reflexiones esclarecedoras en estas materias. Tomo algunos de sus apartes. Indispensable ese concepto sobre la dictadura de lo efímero, y yo le agregaría con su venia, doctor Fernández, también el efecto intimidatorio de lo mediático. Hoy en día muchas veces no se hacen entrevistas periodísticas, sino unas verdaderas indagatorias que ponen bajo el escrutinio y la lupa la acción del funcionario y de su familia incluso. Y cómo este efecto intimidatorio puede tener incluso una incidencia más o menos directa en el alcance de las providencias, porque el funcionario, antes de sentarse allí ante el estrado, también es un padre de familia, una madre de familia, y tiene un contexto que muchas veces se ve también escrutado de forma inmisericordia por redes sociales, por esta suerte de modernidad que pregona Zygmunt Bauman en sus escritos de modernidad líquida y en su teoría. Retomo también algunas de sus palabras sobre la importancia de este cambio de paradigmas y un poco un retorno a las raíces. Quizás se ha perdido un poco el norte en medio de estas dinámicas contemporáneas y es necesario
tal vez hacer un alto en el camino, tomar un respiro profundo y volver a esas fuentes que usted claramente nos mencionaba, retomar incluso los clásicos, retomar incluso las obras, la literatura que nos generó como las bases de la construcción de la justicia. Yo quisiera pasar entonces a algunas preguntas que hemos recibido y justamente la primera de ellas para usted, doctor Fernández, tiene que ver con lo siguiente. Nos preguntan, ¿cree usted que el precedente el precedente jurisprudencial como factor generador de seguridad jurídica es un instrumento contra la corrupción? Sí, justamente el año pasado me tocó integrar un panel sobre este tema en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la Universidad Austral, y se habló del valor del precedente como una forma de dar seguridad jurídica, de dar transparencia, de dar previsibilidad. Por supuesto que el precedente no es algo dogmático, pero para poder apartarse de ese precedente, tiene que haber una razón muy seria, muy fundada, muy racional, que nos permita, digamos, cambiar. Por ejemplo, lo hemos visto desde que los pactos internacionales en América incidieron en el propio derecho constitucional, los organismos penales se vieron obligados a cambiar algunos precedentes por imperio de los nuevos pactos. Pero ya eso, como está ya bien sedimentado, estoy hablando en el fuero penal como podría ser en el fuero civil. Hay un ministro de la Corte de Israel que dice que los jueces debemos ser mediadores entre la nueva legislación y la vieja legislación y los precedentes para dar seguridad y tranquilidad a la población en la búsqueda de esa paz social tan necesaria. Muchas gracias, doctor Fernández. Nos hacen una pregunta para la doctora María del Carmen Maldonado, se la transmito. ¿Qué herramientas tecnológicas han implementado el Consejo de la Judicatura para fomentar la integridad y la prevención de actos de corrupción? Gracias por la pregunta. En primer lugar, considero que debe ser parte de este foro, de este espacio también, el uso de medios tecnológicos y telemáticos, debido a que necesariamente la integridad y la ética judicial, si bien citamos y nos remitimos a los clásicos, porque sin duda mucho se ha tardado la humanidad en la reflexión sobre los valores axiológicos que deben regir a todo servidor público, más aún al administrador de justicia. Ahora, la modernidad y la pandemia nos han planteado también nuevos desafíos respecto al uso de medios telemáticos. Y creo firmemente en que necesitamos ir hacia el uso de medios telemáticos, reforzando con ello la integridad y la ética judicial. La transparencia es uno de esos elementos. La publicidad es uno de esos principios. Y sin duda, estos medios tecnológicos nos ayudan para ello. Respondiendo a la pregunta más específicamente con esta indispensable introducción, el Consejo de la Judicatura ha implementado varios medios telemáticos, por ejemplo, para la realización de las audiencias. La realización de las audiencias ahora se realiza a través de videoaudiencias, ya sea desde los domicilios, fue en el caso de las provincias de Guayas y Pichincha al inicio de la pandemia, cuanto en salas diferenciadas también dentro de nuestros complejos judiciales. Eso implica que las partes pueden tener acceso independientemente de los obstáculos físicos o temporales, o como en este caso, sanitarios.
se pueden llevar a cabo esas audiencias y nos sucedió ya con una audiencia que se compartió el link y en un momento tuvimos 200 personas en la audiencia, mucho más allá de las partes procesales, y eso genera transparencia. Eso obliga al administrador de justicia, aparte de tener un buen manejo de las herramientas muy necesaria en estas épocas de posmodernidad, además le exige el dominar las herramientas de conducción y dirección de audiencia, pero además observar los principios procesales y tener reflexiones adecuadas, coherentes, para una motivación que estará a la vista y a la luz de las partes procesales, pero adicionalmente de otras personas. Entonces, también nosotros hemos implementado lo que me he referido a través de la Dirección Nacional de Transparencia. Tenemos un formulario en la página web de nuestra institución para que se presenten las denuncias respectivas. Eso también es la incorporación de los medios tecnológicos, el acercar la posibilidad de la denuncia hacia la ciudadanía. Es decir, en la ciudadanía tenemos que cambiar esta cultura del secreto, del que me importismo, hacia la cultura de la denuncia, hacia la cultura de la posibilidad de hablar. Pero ¿cómo lo hacemos esto? Si cada vez las distancias geográficas son mayores y las necesidades y las implicaciones del transporte cada vez siguen constituyendo un obstáculo mayor, lejos de lo que se pensaba hace algunos años de que estos iban a cortar distancias. Ahora el tráfico, la complejidad, la velocidad de movimiento de cada día nos hacen pensar en de qué manera acercamos la posibilidad de denuncia al ciudadano, y esta es como nosotros hemos hecho, a través de la línea 1-800 Transparencia, pero adicionalmente también con esta posibilidad de denunciar a través de la página web y también a través de las redes sociales. No obstante, como todos sabemos, las redes sociales, si bien constituyen un mecanismo interesante de comunicación, también constituyen un mecanismo muy peligroso de opinión. Y aquí recojo lo que ha dicho Eduardo, tiene toda la razón, y me voy a un punto adicional para cerrar. Independencia judicial no es solo respecto de los poderes del Estado, no es solo respecto del órgano de control, el órgano administrativo. Independencia judicial hoy como son, por ejemplo, precisamente la opinión y las redes sociales. Así que suerte, fuerza para nuestros jueces para resistirlas. Gracias, doctora Maldonado. Y una última pregunta para Marco Teixeira, el doctor Marco Teixeira. La pregunta es la siguiente. Siendo la recuperación de activos derivada de la corrupción uno de los principales ejes de la Convención de Mérida contra la corrupción, ¿cuál es el panorama global en esa materia y cuáles son los desafíos? Gracias por la cuestión, por las intervenciones también de los compañeros de painel. Claro que há vários desafios, nomeadamente no que diz respeito à recuperação de ativos. Primeiro, é muito difícil fazer a identificação e a transição de ativos entre jurisdições. Me parece que a cooperação penal internacional, apesar de estar muito desarrolada do ponto de vista de normativos internacionais, continua a enfrentar alguns retos na sua materialização específica. Este é um primeiro desafio que penso que temos que equacionar, de que forma a cooperação internacional em matéria penal e a sua aplicabilidade no que diz respeito à recuperação de ativos
é ou não ágil para a realidade e a modernidade atual. Este é o primeiro reto que temos que plantear, que isso é um desafio. Segundo, as criptomoedas me parece que são outro desafio por si próprio. É uma realidade presente, é uma realidade que não vai a desaparecer amanhã, e penso que a forma como as diferentes jurisdições e a cooperação internacional em matéria penal têm que se adaptar para essa virtualidade de transferência de capitais é também uma realidade, um reto presente, um desafio que tem que continuar a ser equacionado nas diferentes jurisdições. Este me parece que são os dois primeiros elementos. Terceiro, me permito também plantear a harmonização e compatibilidade de normativos entre os países também é um desafio que tem que estar sempre presente em nossas mentes. De que forma se transita uma evidência penal entre as jurisdições? É ou não aplicável a transição numa carteira, por exemplo, de criptomoedas entre, estou a ver, meu estimado colega Eduardo, entre, por exemplo, Argentina e Equador? Imaginemos que a criptomoeda, o código de acesso à carteira de criptomoedas é recolhido no âmbito de uma investigação na Argentina, mas é relevante para uma investigação no Equador. Como se materializa essa recuperação genericamente de uma evidência penal que pode ser útil a outra jurisdição que não tem uma tangibilidade física como objeto? São alguns dos desafios que penso que são importantes, não só no domínio da cooperação internacional em matéria penal, mas também no que diz respeito a uma recuperação de ativos. Por exemplo, no ponto de vista de ativos físicos, como se transfere, por exemplo, uma viatura de $300 mil, imaginemos que é recuperada numa jurisdição, num país qualquer que não tem cooperação efetiva com um país de destino que pertence a esse ativo. Uma questão. Por exemplo, há vários retos, eu identifiquei alguns, estes três iniciais me parecem que são para considerar. Uma coisa para mim é clara do ponto de vista de soluções, o multilateralismo, a cooperação penal internacional tem que ser a resposta e será tanto mais efetiva quanto está também alicerçada em relações de confiança muito além do que é uma relação formal de confiança. Para terminar, só se coopera com quem se confia. E esta é, de facto, a nossa experiência e essa confiança é radicada neste conhecimento interpersonal. Porque é também aí que eu sei como o meu pedido de cooperação penal internacional pode ir estruturado de uma forma que preenche os requisitos do Estado requerido para ter uma resposta positiva. Se eu não sei como instruir, e quem pergunto, numa base de confiança personal, pega um telefone, pega no WhatsApp, olha, te quero enviar um pedido de cooperação penal internacional neste domínio, que achas que é necessário para poder ter uma resposta positiva por parte do Estado requerido neste domínio. Isso facilitará certamente um incremento e uma efetividade também no domínio de recuperação de ativos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Teixeira. Vamos a ver un video, nos va a compartir el Consejo de la Judicatura un video durante unos minutos. Al final del video vamos a tener un cierre con unas breves conclusiones y daríamos ya el cierre final también por parte del Consejo de la Judicatura. Damos paso entonces al video, por favor. Gracias. Andrés, yo creo que vamos a omitir el tema del video. Muchas gracias y más bien pues quedamos en sus manos para la finalización del evento. Bueno, perfecto. Bueno, simplemente como a título de conclusión, en realidad uno podría advertir que son notables los esfuerzos, sin embargo seguimos aún a mitad de camino como región. Aún resta mucho camino por recorrer. Existen en nuestro hemisferio, en algunos países, ciertos capítulos un poco de la infamia que tienen que ver con la administración de justicia y que ojalá podamos borrar con los esfuerzos que estamos aunando en eventos como el que hemos tenido esta mañana. La denominación un poco aberrante de lo que fue el cartel de la toga en un país de la región
una circunstancia totalmente vergonzosa desde el punto de vista de la administración de justicia en las altas cortes. Hace años, casi unos 35, 37 años, un presidente de la región, en un discurso muy polémico, expresó que era necesario disminuir la corrupción a sus justas proporciones. Obviamente, llovieron las críticas de todos los sectores de la sociedad y casi que fue caricaturizada esta expresión. Uno se preguntan, en este momento donde se ha exacerbado esta situación de corrupción y de ausencia de ética, si quizás esa expresión que en su momento fue lanzada de pronto, de una forma apresurada, no tendría algún nivel de validez, con todo y los inconvenientes que esto podría entrañar. Creo que control social, confianza legítima de las instituciones y seguridad jurídica son también algunos de los elementos que deben guiar de ahora en adelante o de un tiempo en adelante todos los esfuerzos contra la corrupción y sobre todo generar una consolidación de lo ético. Creo que es importante hacer una revaloración, un análisis, como dicen algunos de forma coloquial, poner las barbas en remojo y de cierta forma hacer un análisis introspectivo. Yo quisiera despedirme con un segmento de una obra de Bertrand Russell, Sociedad Humana, Ética y Política, que con cierta ironía señalaba lo siguiente: en cada comunidad, incluso en la tripulación de un barco pirata, hay acciones obligadas y acciones prohibidas, acciones loables y acciones reprobables, valor en el combate y justicia en el reparto del botín. Si no lo hace así, no es un buen pirata. Cuando un hombre pertenece a una comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibiciones se hace más grande. Siempre hay un código al cual se ha de ajustar bajo pena de deshonra pública. Señalaba esto Bertrand Russell en una maravillosa obra, y yo creo que es un punto de reflexión que nos llevamos cada uno para nuestras oficinas, para nuestros despachos, para casa, porque hay muchos aspectos que reflexionar desde la vivencia ética, desde lo óntico, no solo desde lo institucional, porque es a partir de esa vivencia donde vamos a generar unos verdaderos cambios estructurales. Quisiera nuevamente darle el agradecimiento a los distinguidos panelistas, en lo personal al Consejo de la Judicatura por la invitación para ser moderador de este importante panel, y le cedería la palabra a la maestra de ceremonias para las palabras de cierre. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Muchas gracias. Antes de las palabras de cierre, el agradecimiento profundo, sincero a todas las personas que nos acompañaron desde el panel: Marco Teixeira, Eduardo Fernández, a nuestro gran moderador Andrés Ormaza, a todas las instituciones que también nos han venido acompañando durante todo este trayecto de lucha contra la corrupción que hemos emprendido, a todas las personas que se han dado cita hoy, muy especialmente a las personas que pertenecen a nuestros órganos, a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a nuestros defensores públicos, a nuestros servidores administrativos. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.